Bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos al Grano. Mi invitado de hoy es un gran amigo, pero también es líder y pastor. Nació en la ciudad de Houston. Solamente estuvo aquí por unas horas porque de una vez se lo llevaron y lo criaron en el sur de Texas, allá en el Valle de Texas. También proviene de una familia ministerial y pastoral. Tiene 31 años de casado con su hermosa Ginny y tiene 3 hermosos varones. Hablar de Job González es hablar de un cantautor, de un pastor y de un líder que ha ministrado a muchas personas, que con su música ha tratado de llevar el mensaje de la palabra de Dios por el mundo entero. Hoy hablaremos de esos aciertos y desaciertos, veremos ese lado humano, ese lado de Job González, que no es el que está en una plataforma allí, sino del papá, del hijo, del amigo. Hoy hablaremos de esos valles y esos desiertos por los cuales ha pasado y ha visto a ese asombroso Dios. Bienvenidos a Vamos al Grano. Bienvenido, Job, a Vamos al Grano. Un placer tenerte aquí, a tener una conversación muy amena. Gracias, Karina, gracias. Es un gozo poder estar aquí contigo, una alegría poder pasar este tiempo aquí contigo y platicar. Claro que sí, vamos a hablar de esas experiencias, esas anécdotas, esos aciertos, esos desaciertos, esos niveles altos en la montaña, pero también cuando pasamos por ese valle, por esos desiertos que son bastante difíciles. Sí. Y bueno, hablando de todas esas cosas, ¿estuviste nada más horas de nacidos aquí y te llevaron al sur de Texas? Sí. Esa es mi historia. Esa es mi historia cuando nacido aquí en Houston, pero criado al sur de Texas, frontera de México. Así que ahí es donde yo crecí, ahí es donde me crié. Mis padres, mi mamá es mexicana, mi padre es de Estados Unidos. Y bueno, así fue como el Señor lo quiso, así como es que Dios quiso que fuera todo esto, ¿no? Nacido aquí. Y la verdad, nací en Houston, ¿te lo cuento? Uh-huh. ¿Sí? Claro que sí. ¿Vamos Cuéntame esa anécdota porque nada más estuviste horas aquí. ¿Fue que a tu mamá le dieron los dolores de parto aquí? Sí, mira, bueno, lo que pasa es de que en el 73, ya voy a decir el año, uh-huh. En el 73... En esos años mi papá era un predicador evangelista, viajaba y predicaba, llevaba la palabra a diferentes lugares. Y en esa época él vino a Houston a hacer unas visitas por unas iglesias y predicar. Y mi mamá ya casi pues... Me imagino que tendría que como unas 36 semanas de embarazo, ¿no? Sí, algo así. Fácil, sí. Quiso acompañar a mi papá y en ese tiempo, en ese momento, en una de esas noches, no sé cómo estuvo ahí, pero mi mamá me platica que estaba lloviendo y ella decidió apresurarse al carro, a subirse al auto, pero en eso cuando se apresuró para no mojarse tanto con la lluvia, se pisa la correa del zapato y se cae sobre su estómago. Y la llevaron de emergencia al hospital y ya de ahí ya no la dejaron salir hasta que yo naciera. Entonces, por eso es que nací aquí en Houston. ¡Wow! ¿Sí? Era de Dios que nacieras aquí en Houston. Y luego, pues, ya después que le dieron de alta a mi mamá, me llevaron a McAllen, la ciudad de McAllen, de donde somos todos nosotros. Y bueno, cuando digo nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y bueno, sí es por eso que me crié en el Valle de Texas. Es como que si él es el extranjero de la casa. De ¿Sí? Los hermanos, el que tuvo el privilegio de nacer en otro lugar. Pero mira, una familia ministerial. Sí. Cuando uno crece en una familia ministerial donde los tíos son pastores, los primos son líderes, los papás, entonces, ¿qué tan difícil ser el hijo del pastor? Yo soy la hija de los pastores, pero ¿qué tan difícil fue para ti ser el hijo del pastor? Bueno, muchas expectativas para el hijo del pastor, ¿no? Y uno tenía que... pues tenía esa presión de llegar a esas expectativas, ¿no? Que el hijo del pastor siempre tiene que portarse bien sobre todo, ¿verdad? Y bueno, pues la vida de uno, es ser parte de una familia pastoral, fue un gozo, ¿sí? Es un gozo y pues también tiene sus retos, ¿no? Porque pasaba algo en la iglesia y pronto le apuntaban a los hijos del pastor, ¿verdad? Sí.
aunque no fueran los hijos del pastor, a alguien le tenían que señalar. Y bueno, pues eso era parte de, ¿no? Pero crecimos en un hogar donde siempre el amor de Dios fue lo presente, el centro de todo. Siempre vimos a mi papá con mi mamá orar, hablar de Dios, reunirnos juntos en familia y cantar y hacer todo eso. Y la verdad que para mí fue una bendición poder crecer en un hogar cristiano. Cada vez que me presento en lugares y digo que yo soy hijo de pastor, yo digo, y no me avergüenzo de decir que soy hijo de pastor, ¿verdad? Porque es un reto ser el hijo del pastor. Sí, sí es, sí. Y la verdad que para mí sí fue reto, pero una bendición poder ver como diríamos, front row, ¿cómo se diría? Yeah, sí. ¿Verdad? Sí, a primera fila, ver todo, ¿verdad? Ver cómo mi papá desarrolló lo que es el ministerio, todo eso. Y la verdad que yo puedo ver que después de tantos años mirar y decir, wow, la mano de Dios siempre estuvo con mi papá, porque había momentos, si te cuento historias de lo que pasábamos en casa o situaciones, y ver la mano de Dios, ¿verdad? En cada momento, eso para mí siempre lo voy a atesorar, porque vimos que Dios nunca nos dejó. Amén, claro que sí. Pero ¿soñaste alguna vez ser pastor? Porque yo siempre veo que en las familias pastorales como que, y sobre todo en las familias pastorales latinas, de que el hijo hereda el pastorado, o la hija hereda ser líder en la iglesia, esto, lo otro. O sea, yo lo viví en Venezuela, mis papás son pastores, y siempre las expectativas estaban sobre mí como que ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? Y yo siempre quería actuar tras bambalinas, yo nunca quería que me vieran al frente. Pero ¿soñaste en alguna vez ser el pastor de la iglesia? ¿O tenías ese peso encima de que tengo que ser el pastor de la iglesia? Sí, la verdad que sí. Sentía como que ese peso que yo tengo que ser el pastor, tengo que ser el pastor de la iglesia. Y así no, y no fueron los planes del Señor así. Porque la verdad te digo, yo decía, yo nunca voy a ser pastor. Yo lo decía, ¿no? Yo decía, no, yo nunca voy a ser pastor. Incluso todavía, cuando llegamos a Houston, que nos vinimos ya después de muchos años, cuando se me presentó la oportunidad de trabajar como pastor de adoración, a mí me costaba decir, sí, yo soy el pastor de adoración. Hasta que mi esposa me dice, no, tú tienes que empezar a decir que porque tú eres el pastor de adoración. Entonces, usa esa palabra, porque no es un título que nada más te lo dieron, o sea, Dios te ha puesto ahí. Entonces, toma eso de esa posición y cuídala, pero preséntate como el pastor de adoración. Wow. Entonces, una para ayuda mí idónea. Sí, y fue para mí difícil poder decir, sí, yo soy el pastor de adoración. ¿Verdad? Claro. Porque yo nunca quería ser pastor. ¿Verdad? Es admirable, de verdad. Pero hablando de este cambio, o sea, ya pasas por el Valle de Texas, estás ahí en McAllen durante años, te casas, Sí. tienes tus hijos allá, pero llega la oportunidad, Dios te da la bendición de subir otro nivel, otro escalón más, porque así es nuestra vida en Dios. Y te dice, ahora vas de pastor de adoración de una mega iglesia, no solo en Houston, una mega iglesia de los Estados Unidos. Es un cambio radical, tanto para ti, para tu esposa, como para tus hijos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, esos años que estuviste en esta iglesia? Los años en la iglesia fueron hermosos, ¿sí? Lo que fue un reto es que mi familia se adoptara a Houston, ¿sí? A este ambiente, todo el movimiento muy rápido, porque de donde somos es más tranquilo. Y llegar a esta ciudad fue muy difícil para mi esposa, para mis hijos, wow. Poder aclimarse a esta ciudad, ¿no? El ritmo de esta ciudad. Eso fue difícil, todavía cuando estábamos en la iglesia, viajar de donde nosotros vivíamos a, no sé, 45 minutos de distancia, porque aquí todo es lejos, sí, de Houston. Todo es lejísimo. Retirado. Pero ahora vivimos más cerca, ¿no? Estamos más cerca, sí, ya de todo. Ahora sí, estamos... sí. Y para yo llegar a mi trabajo, o sea, era un viaje, ¿no? Y cuando íbamos a la iglesia, pues con nuestros hijos, nuestros hijos lloraban en el camino, decían, está muy lejos, nunca llegamos, estaban pequeños. Pero bueno, ya después de tantos años,
uno habla con mis hijos y les dice, no, ellos dicen, no, yo soy de Houston. Wow, Sí. o sea que sí. Amamos esta ciudad, sin duda creemos que el Señor nos trajo a esta ciudad con un propósito. Y bueno, abrazamos este tiempo que estamos aquí en Houston, la verdad. Y en esos momentos aquí en Houston han pasado muchísimas cosas. Ajá. En estos años que han estado ustedes aquí, sobre todo en 2017, pasaste por un momento muy fuerte con tu familia, Sí. que fue cuando llegó el huracán Harvey. Tenía yo apenas 2 años de haber llegado aquí a Houston. Y fue un momento difícil para todas las familias del estado. Sí. Pero ¿cómo fue para Job González, el director de música, el cantautor, el líder, el pastor, pasar de tenerlo todo a quedarse sin absolutamente nada? Wow. Fue un momento muy, obviamente, difícil, triste, pesado, cargado, con mucha preocupación, se puede decir, bastante estrés. Ver a mi esposa y a mis hijos durante ese tiempo. Recuerdo estábamos en casa y cuando empezó a entrar el agua dentro de la casa, nosotros pensábamos que a nosotros no nos iba a llegar toda esa inundación, ¿no? Estábamos tranquilos en casa porque el año anterior había pasado algo pequeño, Sí, había semejante. pasado, pero habían sido 2 días nada más de Sí, lluvias. sí, y el agua no Recuerdo. llegó, entonces pensé, eso, otro huracán más como el que pasó el año antepasado, en el 2016. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el agua empezó a entrar por todos lugares de la casa. Y mis hijos gritando, papá, se está metiendo el agua, ¿y qué hacemos? Y gracias a Dios, justamente en ese momento tocan la puerta de nuestra casa y el vecino me dice, vete a mi casa, porque la casa de él estaba más alta que la nuestra. Y recuerdo que llevaba a mi familia antes de salir, el agua estaba entrando y recuerdo abrazar a mi familia y les dije, aunque se ve que estamos perdiendo o que hemos perdido las cosas, hemos perdido todo, no vamos a dejar de adorar a Dios. Esto no va a cambiar nuestra actitud con el Señor. Y recuerdo que, bueno, ya pasando el huracán, pudimos regresar a casa ya cuando el agua ya se fue, toda el agua. Fueron como 6 pies, no sé, 3 metros más o menos, Wow. dicen, de Bastante. agua dentro de la casa. Y la verdad que sí se perdió todo. Perdimos el auto, perdimos todo, perdimos recuerdos, perdí mis guitarras, varias de mis guitarras. O sea, en sí no pudieron salvar nada. No pudimos Nada de la salvar casa. nada, absolutamente nada, más que unas cositas pequeñas. Lo que traíamos puesto y una bolsa que agarramos, una backpack con varias cositas, que eso era todo lo que pudimos salvar. Y en ese proceso ya todo lo que fue sacar todo, limpiar la casa, fueron meses y meses y meses, pero en ese proceso sí fue difícil ver a mi esposa llorar. Estábamos quedándonos en casa de una persona. Ahora sí, Estados Unidos tiene muchos recursos y entiendo todo eso. No quiero minimizar que en otros países realmente la gente no tiene nada. No tienen pertenencias, pierden todo y ¿quién les va a dar? No hay forma. Yo sé que aquí en Estados Unidos hay programas, pero el proceso de esperar sin saber qué va a pasar, eso fue lo que a nosotros... Porque también esperar un seguro que te responda exacto. Por los carros, por tu casa, qué va a pasar. Tener que hacer fila en unos albergues para buscar ropa, porque no teníamos ropa. Pasar por todo ese proceso fue una pérdida, o sea, perdimos todo. Wow. Pero en ese proceso, Karina, había un espacio que yo siempre hacía y era acercarme a un instrumento en la casa donde nos estábamos quedando, una guitarra, un piano, y empezar a adorar a Dios, empezar a tocar. Y ahí nace Estar Contigo. Ahí es donde nace esta canción, en ese proceso. Y la canción habla acerca de mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, porque a pesar de que cuando nos sentimos tristes, a pesar de que cuando nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, porque ahí en esa letra de esa canción, sí, ahí está exactamente como yo me sentía. Y era en ese momento donde reconocer el amor
la paz de Dios, porque el coro, por eso es que el coro dice, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. No hay, porque la verdad no hay otro lugar que pueda llenar la paz, este corazón, llenarla de paz, llenar este corazón de paz, de alegría, sino estar en la presencia del Señor, estar con Amén. Él, estar disfrutando de su grandeza, de su bondad. Y yo con mi instrumento era para adorar al Señor. Ese era mi espacio donde yo podía descansar en el Señor. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad, porque a pesar de como mis ojos veían que todo estaba fuera de nuestra casa, echado a perder, los muebles, la cama, ropa, todo eso, yo decía, Señor, tú eres fiel. En medio de todo este caos yo puedo decir, tú eres fiel. Y su fidelidad es tan grande que les dio prácticamente todo nuevo. Así es. Todo nuevo. Y yo siempre digo, cuando después de la tormenta viene la calma, y cuando Dios nos pasa por pruebas es para llevarnos a otro nivel, para prepararnos a ese nivel donde Él quiere llevarnos. Y yo sé que pasaron muchas cosas, perdieron todo, pero Dios le dio cosas nuevas. Yo sé que reconstruyeron su casa. Sí, reconstruimos la casa. Y quedó bellísima. Sí. Amaba ¿Y sabes? esa cocina. Sí, mira, yo lo hice a propósito para mostrarles a mis hijos que aunque habíamos perdido todo, el Señor nos regresó, nos dio más de lo que nosotros nos imaginábamos. Y porque servimos a un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que no nos falla, Amén. que siempre Él suple nuestra necesidad. Y como testimonio yo les decía a mis hijos, aunque se vio que perdimos todo, mira lo que el Señor hizo. Nos dio más de lo que nosotros nos imaginamos. Esta es una casa, puedes decir, quedó nueva la casa, ¿no? Hermosa. Y sí, y bueno, Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Y en todo este valle de sombras que pasaron, todas estas cosas, ¿en algún momento tú sentiste un bloqueo musical? Donde querías escribir, sabemos que ahí nació Estar Contigo, pero que pudieron empezar nuevas canciones que tú dirías, bueno, de aquí voy a empezar a fluir. ¿No ha llegado un momento en tu vida o en ese momento llegó un momento de bloqueo donde ya empezó la primera estrofa y ya no me dio más la cabeza para otra? Sí, fíjate que sí he pasado por esos momentos. Antes del 2017 yo tenía un bloqueo de creatividad, o sea, me pasó así un bloqueo mental de creatividad fuerte. No me inspiraba, no me salía nada, no brotaba nada. Después del 2017, después de Harvey, ¿no? Después de de todo Harvey, este proceso. fue donde el Señor me empezó a dar canciones. Esa canción Estar Contigo, no creas que me llegó así rápido, sino que eran segmentos. Pero recuerdo que después, cuando reconstruimos todo, recuerdo que estaba en casa y empecé a tocar el piano, empecé a adorar al Señor. Y el Señor me empezó a inspirar así unas melodías y empecé a escribir. Y recuerdo que escribí una canción y le llamo a Ginny ahí al estudio que tenía yo preparado para escribir. Y le digo, mira lo que, escucha esta melodía. Y empecé a cantar y empezaba a llorar porque tenía tiempo de no inspirarme. Y como que fue así de repente, como que el Señor abrió así como una llave de su presencia, de creatividad, y empecé a escribir una vez más. Y bueno, y sí. Y nacieron una serie de canciones allí, porque una de las preguntas que te tengo es, ¿has sentido esa presión de repente por escribir y no te sale nada? Que de repente te sientas con tu guitarra o en tu piano y nada, y que dices, Señor, pero ayúdame porque no... Sí, sí me sucede también, o sea, yo no soy del tipo de que al instante así me puedo sentar y empiezo a escribir algo así rápido. No, son momentos, son inspiraciones, en momentos así donde de repente el Señor me inspira una melodía. Recuerdo, estaba en casa una mañana con mi suegro, estábamos desayunando, estaban visitándonos. Y estaba platicando con él, pero yo tenía mi guitarra, porque esa mañana nada más empecé a tocar y estaba nada más, no sé si estaba ensayando para el domingo, estaba haciendo algo con mi guitarra. Pues mi suegro se sienta y estábamos platicando, estábamos tomando el café.
Y luego se me viene una melodía y le digo a mi suegro, en medio de la plática, le digo, y agarro mi teléfono y empiezo a grabar. Y empiezo a tocar, grabar una melodía. Y ok, ¿cómo decía suegro? Y seguimos en la plática. O sea, en medio así de todo. O sea, donde salga, de repente Sí, estás hasta en el avión, estás en el exacto, carro, estás en el... exacto. En mi teléfono tengo muchos memos Sí. de melodías, de letra, y entonces es como así es como yo Así es como va escribo. fluyendo y así es Sí. como Dios te va usando. Pero después de Harvey pasa todo esto, Dios te da todo nuevo, terminas un ciclo en esta mega iglesia y Dios te lleva a otro nivel, pero más a pastorear que acá, o sea, que también cantas, diriges la adoración, eres el pastor de adoración, pero es como más pastoral. Ujú. Sí. Otro nuevo comienzo, un nuevo nivel y no solamente ministerial, porque Dios ha usado grandemente a tu familia. O sea, aquí ya iba incluido la familia González completa porque he visto a tus hijos Sí. desarrollarse musicalmente, ministerialmente y sobre todo a tu esposa, que eso en otro episodio lo vamos a hablar, el matrimonio de los González. Sí. Como te decía, mira, en la iglesia donde yo estaba, la razón por qué llegamos a Houston fue por esta iglesia, la iglesia Lakewood. Ajá. Después terminamos el proceso, terminamos nuestra temporada en Lakewood y después tomé un año como un sabático. Okay. Ahí es donde terminé mi proyecto. En ese tiempo escribir canciones para el proyecto donde está la canción Son de estar contigo. Pero en ese proceso siempre he tenido contacto con la iglesia Champion Forest, con el pastor Ramón, con varias personas ahí, el pastor Iván, son amigos míos. Y que ¿no? muchos orábamos porque llegara. Y después al año, saliendo de Lakewood, se presenta esta oportunidad. Pero aún así, en medio de eso, Karina, yo no quería brincar así, meterme rápido en un compromiso que no estaba listo, ¿no? Entonces, en ese proceso, recuerdo que yo les dije al pastor, me voy a esperar, pastor, sabes que gracias por darme esa oportunidad, ofrecerme esa oportunidad, pero tengo que esperarme. Y recuerdo que en ese año yo le dije a mi esposa, vamos a esperar un año y el próximo año, si esa posición todavía está disponible, entonces lo voy a... Es para ti. Es para mí. Entra el año después, el año nuevo del 2019, sí, 2019, y me llama el pastor Ramón para pedirme fechas para estar con ellos, ¿no? Para estar ahí en Champion Forest dirigiendo la alabanza. Y recuerdo que le digo al pastor, oye, pastor, sé que el año pasado hablamos de la posición esta, no han encontrado a un pastor de adoración, un líder de adoración. Dice, fíjate, Job, que no. Pero mira, dice el pastor, aquí ya le voy a... Ajá, dilo. No, me dice el pastor, es que no hemos encontrado a alguien con el perfil de Job González. Digo, pastor, ok. No, entonces cuando él me dice que no, todavía no habían encontrado a alguien, después de hacer varias entrevistas, yo le dije, pastor, ¿sabes qué? Vamos a un café. Y ya recuerdo que fuimos a ese café y ahí platicando le digo, pastor, yo había hecho esta mi oración, que si ustedes no conseguían a alguien para el próximo año, y ya le dije todo, entonces yo iba a tomar esa posición, lo iba a tomar como señal que esa posición iba a ser para mí. Wow. Entonces le digo, si todavía la tienen disponible esa posición, aquí estoy para servirles, vamos a servir con todo nuestro corazón, vamos a hacer todo con excelencia y... Si todavía están buscando a alguien, aquí estoy. Y gracias a Dios. Y aquí sigues. Aquí seguimos. Ya vamos para 5 años. Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, ahora en febrero cumplimos 5 años. Y muchos orábamos por eso. Sí. Muchos orábamos por eso, que llegara Job a la iglesia. Mire, y ya 5 años, parece mentira. Sí, ya 5 años. Y la verdad que ahora la función ha sido más pastoral, como lo mencionabas. Amo lo que hago. Y la verdad que me importa mucho las vidas de las personas. No que antes no me importaban, pero tenemos un contacto un poco más con la gente. Sí, es una visión diferente. La verdad que amamos lo que hacemos, tenemos la cercanía más con la gente y mi esposa está involucrada, mis hijos están involucrados. Mi esposa enseña, lidera también parte de un grupo de vida, y mis hijos involucrados en el ministerio de música.
mis nueras también involucradas en la música, así que todos estamos involucrados Todos están en el ministerio. Pero luego de todo este vaivén han venido cosas, ¿no? Ujú. Han venido otras pruebas más. Sí, Otras pruebas más y entre esas está tu mamá. sí. El ser que más amas. Ujú. Tu mami ya pasó a la presencia del Señor, pero en momentos dudaste. ¿Dudaste de que Dios hiciera un milagro? Hay momentos, preguntándote como pastor, Ujú, ujú. porque de hecho leí un libro de Chris Dupont que se llama Licencia para Dudar, y es válido que Ujú. podamos dudar. Sí. Claro está, pero no movernos de la roca, ¿no? No bajarnos Ujú. de ahí de la roca firme que es Cristo Jesús. Pero mi pregunta es, tú como pastor y estando ya en esta posición pastoral, con contacto con las personas, viendo tantas cosas a diario, hasta visitando gente en los hospitales, porque ya es otro nivel ministerial, cuando pasas este proceso con tu mamá, ¿dudaste del poder de Dios o tu fe fue quebrantada en algún momento? Em, Mi fe fue quebrantada, si lo puedo decir así. Em, Porque ver a mi mamá sufrir de esa forma, claro, habían días donde mi fe estaba fuerte y luego después mi fe estaba débil. Veíamos momentos donde había señal de que ella estaba bien por el infarto que le dio. Okay. ¿Verdad? Ella sufrió un paro cardíaco y como no recibió oxígeno a su cerebro por poco más de 20 minutos, la declararon como en estado vegetativo. Su cerebro no funcionaba. Okay. Entonces ella básicamente no hablaba, no se movía, nada, por 1 año y medio. Ver a mi papá, visitar a mi mamá todos los días, mis hermanos me daban reportes de está bien, este día se puso mal, ya no la aseguran, de repente mi mamá, su cuerpo seguía funcionando y bueno, eso era las emociones sobre todo, eran como eh, todo un roller coaster, Claro. ¿verdad? Y ver a mi papá sufrir, ver a mi mamá sufrir de esa forma, estar en cama por 1 año y medio sin moverse, fue difícil. ¿Y en algún momento le pediste al Señor que se la llevara, que descansara? O sea, porque hay momentos donde uno ve a un familiar en una situación tan difícil, tan complicada, que tú dices, Señor, o la levantas para dar testimonio vivo de tu poder, o levántala a tu gloria. Sí, yo tenía esas conversaciones con el Señor. Yo le decía, Señor, si no la vas a sanar, llévatela, recógela. Porque era muy difícil para nosotros, para mi papá. Eso era, ver a mi papá estar frente a la congregación, predicar de la fidelidad de Dios, llegar a estos al lugar del hospital y llorar con mi mamá. Mis hermanos me mandaban videos. Mi papá abrazando a mi mamá, clamando al Señor, Señor, sánala, Señor. Y fue difícil. Y yo decía, Señor, llévatela. Si es su tiempo, o sea, tú haz tu voluntad en ella. Y bueno, en ese proceso recuerdo, Karina, que yo estaba en una sesión, iba a empezar a escribir, y recuerdo que en ese rato uno de mis hermanos me manda un video y mi papá está orando por mi mamá. Todos los días él iba con una botellita de aceite y empezaba a orar por ella. Le ungía Para ungirla. Sí, para ungirla, y empezaba a orar por ella. Y creyéndole al Señor por un milagro. O sea, él no dejó de creer hasta el último día. Y cuando veo ese video, digo yo, wow, eso no ha sido fácil. Esto, Señor, no ha sido fácil. Y recuerdo que en ese momento nace otra canción Que es en lo alto. que se llama En lo alto, porque es en lo alto y en lo bajo donde adoramos al Señor. En la calma o en la tormenta encontramos la paz del Señor porque Él vive dentro de nosotros. Y cuando Él está dentro de ti, cuando Él vive dentro de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que te da la fuerza, lo que te lleva hacia adelante, lo que es no perder la esperanza, ¿verdad? Y bueno, de ahí nació esta otra canción, En lo alto.
En lo alto que es el último sencillo que lanzaste hace pocas semanas, porque también hace pocos meses tuviste la oportunidad de grabar esta nueva producción discográfica, que los invito a las redes sociales de Job para que lo sigan, se vayan a Spotify, se vayan a todas las plataformas musicales para que escuchen esta canción que sé que los va a ministrar bastante. Job, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido hasta ahora? Que en cada momento de nuestra vida, ya sea en los momentos alegres o en los momentos bajos, siempre confiar en el Señor. Que la vida es corta, sí, la vida es corta y hay que aprovecharla con tus seres queridos, hay que aprovecharla hablando del Señor, hay que aprovecharla sirviendo, creando impacto, historia en las vidas de las personas. ¿Qué te falta por aprender? Me falta mucho. Entre esas ser abuelo, ¿no? Ser abuelo. Otra punta que porque le estoy todavía lanzando estamos aquí a los muchachos. Sí. 2 de nuestros hijos ya están casados Por y bueno, eso. y mi esposa y yo estamos así como que Jonathan, Moses, vamos. Queremos bebé. Pero bueno, en el tiempo del Señor, ¿verdad? En el tiempo que ellos estén listos, pero sí estamos ansiosos, estamos así que queremos ya ser abuelos. Pero bueno. Gracias, Job. Qué conversación tan Karina, linda, gracias. qué conversación tan humana. Gracias por abrir tu corazón. Gracias. Separar este tiempo, porque ya bastante tiempo decíamos, vamos a conversar, vamos a grabar. Gracias de verdad, porque eres de inspiración para muchas personas, en esas me incluyo a mí, de lo que cómo Dios ha trabajado en tu vida, en tu familia, de todas las cosas que el Señor ha hecho y que en lo alto, en lo bajo, no importa lo difícil que sea creer y permanecer en la fe. Así es. Vamos a adorar a Dios para ver ese asombroso Dios. Amén. Así Ese es. asombroso Gracias a Dios. ti, Karina. Gracias por esta oportunidad. No son muchas oportunidades que tengo de poder platicar así. Gracias por abrir este espacio y un saludo a todos ustedes. Y para nuestro próximo episodio nos debes, aquí con Ginny. Eso. Vamos a ver esas verdades, esas anécdotas en el matrimonio de los González. Esto fue Vamos al grano.